Señor te bendiga. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con júbilo. Sí, nos encontramos en esta noche para que juntos alabemos su nombre y escuchemos su palabra. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Que Dios te bendiga. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres
vengo, vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo, vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Rey. Eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, abrimos la Biblia con la confianza de que Dios nos hablará en esta noche. Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2. ¿Lo encontró? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Luego, versículo 14. Cuando ellos descienden, se encuentran que había una multitud, un gentío, y vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, es decir, a los 9 restantes que quedaron abajo en el llano, y los he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y al final, versos 20 y 21. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si alguna vez vio un grano de mostaza, es imperceptible a los ojos humanos. Si usted respira un poquito fuerte, ¿qué pasa? Vuela. Es muy, muy pequeñito. Y Jesús hace esta metáfora, comparación. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Subrayé en mi Biblia: y nada os será imposible. Y deja esta enseñanza para los discípulos y la iglesia, pero este género, este espíritu que tenía tomado al jovencito, no sale sino con oración y ayuno. Bueno, el tema que nos convoca en esta noche es uno entre la multitud. Uno entre la multitud. Recuerdo hace muchos años, vi a un muchacho que se encontraba bastante en soledad en medio de una gran multitud. Él había terminado el servicio militar, veía con incertidumbre el futuro, aunque era un estudiante universitario y demás, pero había un vacío profundo en su corazón. Y podía ver como en la playa de vacaciones, otros jugaban a la paleta, a la pelota, se reían felices, pero él no tenía esa experiencia. Fue durante esos días que un grupo de personas le compartió en la playa algo que él nunca ni sabía que existía, ni nadie le había hablado de esto, que eran las 4 leyes espirituales. Él se burló
rechazó esa propuesta de parte de Dios, pero siguió trabajando en esos días esos pensamientos que venían de la Biblia. Fue así que después de 3, 4 días, esta persona se convirtió a Jesucristo. Yo digo, qué grande la misericordia de Dios, porque había tanta gente en la playa y Dios puso los ojos en ese uno. Y ese uno fui yo. Tal vez usted tenga su experiencia, su testimonio acerca de cómo Dios puede trabajar con una multitud, pero a la vez ver, mirar y utilizar el medio más increíble para llegar al corazón de esa persona y convertirlo a Él. Por lo cual les animo no desechar ni las 4 leyes, ni cómo conocer a Dios, ni tantos folletos que hablan de Dios, porque Dios no ha cambiado. Dios puede utilizar hoy cualquier medio, desde una red social, un testimonio o un folleto. Dios buscó a uno en medio de la multitud. Ahora es interesante que cuando Mateo nos cuenta la historia que hemos leído, abreviada, el capítulo comienza en el monte de la transfiguración. Y solo quiero hacer hincapié en 2 o 3 factores, elementos que allí aparecen en el monte. Jesús invitó a estos 3 discípulos, tal vez con quienes tenía una mayor afinidad, para subir con Él y experimentar algo único, glorioso, impactante. Algo que ellos no volvieron a repetir en esa dimensión en sus ministerios aquí en la tierra. Encontrarse con próceres de la fe, que estaban habitando en la eternidad, como Moisés y Elías, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Claro, yo me pongo en lugar de Pedro. Pedro dice, Señor, no bajamos más. ¿Cómo vamos a bajar? Abajo en el valle hay una problemática humana. La gente tiene necesidades, luchas, problemas, dificultades. Nosotros queremos quedarnos contigo en la gloria. ¿Quiere que preparemos 3 enramadas aquí? Tal vez hubiéramos dicho lo mismo que Pedro. Pero Jesús dice, ya es suficiente. Es tiempo que descendamos. Y yo pienso que cuando estamos en la presencia de Dios, en ese tiempo apartado de oración, de búsqueda, de contacto con Dios, corazón a corazón, nuestra vida es profundamente transformada por el poder de Dios. Yo pienso que aquellos 3 discípulos, luego apóstoles, fueron tocados por la gloria de Dios. Y tal vez, aunque el pasaje no lo menciona, algo de esa gloria se transmitió cuando descendieron al valle. Ahora bien,
Cuando Jesús se enfrenta a esa multitud, Jesús ve, entiendo que es impactado al ver una multitud que le estaba buscando, esperando y necesitando. Pero los ojos de Jesús se clavan en un hombre que yo le coloqué por rótulo, un hombre desesperado. Para atender a uno en medio de la multitud. No fue la primera vez en su ministerio que lo hizo. También había una multitud que lo rodeaba y él descubre en el follaje de un árbol a un hombre pequeño que desesperadamente lo estaba buscando. Usted sabe que fue Zaqueo. Pero en otra oportunidad había un empleado del Imperio Romano y del sistema del cobro de impuestos que se llamaba Mateo, un hombre que tenía un trabajo seguro, pero que era rechazado, repudiado, agredido y que vivía un vacío profundo. Y Jesús pone los ojos en ese hombre y le dice, ven y sígame. Uno en medio de la multitud. Jesús no permitió que la mirada al bosque lo llevara a perder las necesidades individuales de las personas. Tenía credibilidad Jesús, la que no tuvieron los 9 que quedaron en el valle. En el principio tal vez sí, porque este hombre desesperado acude a ellos. Había pasado mucho tiempo de que su hijo estaba poseído por un espíritu malo. No se nos dice cómo llegó a esa instancia. Pero usted que es papá, mamá, habrá cifrado sus sueños de lo que iba a ser, en este caso, su hijo varón. Qué iba a estudiar, qué profesión iba a desarrollar, sus creencias, su moral, sus valores. Todo eso se hizo añicos cuando él enfermó. Y por el relato que se hace y su respuesta a Jesús, había transcurrido un buen tiempo, algunos años de esta situación. Quiere decir que había una presión acumulativa en este papá muy grande por la crisis familiar que atravesaba. Seguramente habrá visto médicos, curanderos, habrá ido a sectas, religiones, habrá buscado ayuda donde había podido hacerlo. Pero no la encontró. Y desesperación, cuando usted busca en el diccionario, significa alguien que ha perdido la esperanza. Pero él se entera que hay un grupo, entre comillas, tal vez le dijeron de religiosos, que forman parte del grupo de Jesús. A veces hacen milagros, te pueden ayudar. Y acude a ellos. Y ahí sufre otra gran desilusión. Si una llama de esperanza se había encendido en él,
rápidamente se apagó, porque los discípulos no tuvieron la autoridad, la fe para poder sanar a ese jovencito. ¡Qué desilusión! Dicho de otra forma, los discípulos no pudieron dar respuesta a la necesidad de esta familia. Y me hace pensar en que de pronto, en oportunidades, la iglesia del Señor tampoco tiene las respuestas para ayudar a la crisis que personas pueden estar sufriendo. Mientras estaban en esa instancia, desciende Jesús con los 3 discípulos. Y así como los 9 habían perdido cierta credibilidad, Jesús la tenía. Y aquel hombre desesperadamente dice, es el último recurso. Y uno diría, Dios, Jesucristo, tiene que ser el primer recurso para el que está en crisis. Pero tantas veces llega a ser el último recurso. Y para este hombre lo fue. Me impacta su actitud. Él no hace una crítica despectiva del intento de los discípulos, simplemente le dice la realidad que había experimentado, pero con humildad se arrodilla delante de Jesús, a quien no conocía, y transfiere lo que era su necesidad. Su necesidad. ¿Cuántas personas viven en el Calvario como este papá, como su esposa, como su familia? Y esas personas no están lejos de nosotros. Es decir, no viven en la estratosfera. Viven aquí en el valle con nosotros. Que de pronto pasan situaciones muy tristes, muy graves, y muchos llegan a tomar decisiones terribles sobre sus vidas. Vivimos un tiempo en donde las necesidades que tiene la gente en el valle no son satisfechas adecuadamente. Y lejos de resolverse, muchas de ellas llegan a agravarse. Muchos viven el calvario de las adicciones de sus hijos. No es fácil. En las fuerzas humanas, en las ciencias médicas, ayudar a una persona que está esclavizada por la adicción. Sufre la persona, sufre su entorno familiar. Otros viven seducidos por los juegos. Usted fíjese, cuanto más dificultades económicas hay, cuanto más pobreza hay, más se juega a los juegos de azar. ¿Por qué? Porque el diablo siembra un pensamiento. Es la única forma que puedes salir de tu situación. Ganando algo.
que no podrás tener de otro modo. ¿Cuántas personas viven esclavas del hedonismo? El ser humano como objeto sexual. Y ustedes fíjense que las leyes que se aprueban facilitan todo esto. Lejos de ayudar, de contener, de limitar, de ofrecer opciones distintas, facilitan el mal. ¿Cuánta desilusión tiene la gente en su propia religión? Tal vez que por tradición abrazó una religión y por miedo o temor a defraudar la fe de sus padres o de sus amigos, no cambia, pero interiormente reconoce que su religión no le ayuda en sus necesidades más profundas. Jesús siempre tiene credibilidad. Jesús demuestra que Dios no es indiferente a las necesidades de las personas. Jesús muestra que Dios está cerca del que necesita y que Dios le ofrece ayuda, y esa ayuda llega únicamente por los brazos, por la boca y por los pies de la iglesia. No hay otra forma. Tú y yo transmitimos el amor de Jesús, la misericordia de Jesús a las gentes. Tú y yo, como ocurrió con los discípulos, atraemos a la gente a Jesús o la alejamos. Somos la iglesia de Dios, el agente de Dios, el poder de Dios, la misión de Dios, la esperanza de Dios para el mundo que nos rodea. Tal vez tú puedes repensar ahora en alguna mujer, algún joven o algún hombre que está necesitando ese encuentro con Jesucristo en medio de la multitud. Y si pudiéramos hablarle, y si la persona se dispone a abrir el corazón, habrá un nuevo comienzo para ello. Un nuevo comienzo. La esperanza se va a encender. ¿Cuánta gente vive en soledad profunda? ¿Sabe dónde? En medio de la multitud. En medio de la multitud. Un psicólogo amigo me contaba que hay personas de mucho dinero que viven en soledad y que pagan a un psicólogo para que les escuche. Nada más que eso. 1 hora, 45 minutos, lo que el psicólogo le pida y continúa. Porque no tienen con quién hablar, no tienen quien les escuche. Hay mucha soledad alrededor nuestro. ¿Por qué no decirlo? Que a veces también podemos experimentarla. Cierta vez habían colocado allí en José León Suárez un circo enorme cerca de la estación y una de las estrategias
es que los mismos que trabajan en el circo salgan, se acerquen a la gente y hagan la publicidad, ¿no? Y ahí estuve hablando con un hombre vestido de payaso. Un buen rato. Él me ofreció la invitación para ver el programa y yo le ofrecí un folleto que hablaba de Jesús. Finalmente me dijo algo que, aunque haya pasado tantos años, no olvidé. Y me dijo, mire, yo con mi trabajo de hacer reír a la gente me gano la vida. Digamos que es mi oficio. Pero usted no vaya a creer que yo soy feliz. Es nada más que mi trabajo. Cuando yo dejo de tomar ese rol artístico, humorístico, vuelvo a mi realidad. Yo soy una persona triste, desilusionada de la vida. Yo no río nunca en mi vida privada. Solo hago reír a los demás. Hay uno o hay una en la multitud que nos rodea diariamente que necesitan a Jesús. Y tú y yo tenemos respuestas para ellos. Estos 9 no la tuvieron y Jesús se lo explica porque les faltó fe. Eso significa que cuando pasamos tiempo en la comunión diaria con Jesús, cuando buscamos ese poder de lo alto, cuando buscamos, como cantamos, que el cielo se abra sobre nuestra habitación, sobre nuestras vidas, recibimos poder espiritual. Es una fe poderosa. Y para aquellos 9 que no pudieron liberar a ese joven, Jesús le dice, le faltó fe. Y les da la fórmula. Esa fe que les faltó, ustedes la pueden recibir en la misma búsqueda que tuvimos con sus 3 compañeros en el monte. Con un espíritu de ayuno y de oración, de encuentro y de contacto con Dios. Y Dios se revela en su poder, se manifiesta, hace milagros, transformaciones. Esa unción del Espíritu baja sobre ustedes y se manifiesta en la necesidad de la gente. Pero Jesús añade algo más. Y nada os será imposible. Es interesante que cuando dialoga con el Padre necesitado, Jesús le dice, otra vez apela a la fe. Si tú crees, para el que cree, todo es posible. Y el hombre fue honesto en decirle, creo, con un estado dubitativo, ayuda mi incredulidad. Y recién ahí Jesús hizo el milagro. Como respuesta a la búsqueda, a la tímida fe, tal vez como un grano de mostaza, de aquel hombre. De aquel hombre. Muchas veces necesitamos confrontar al mal para ayudar a alguien. Muchas veces nos cuesta decirle a la persona dónde está el origen
de su problema. Solo le decimos que te mejores, que las cosas cambien, y perdemos la oportunidad de ayudarle realmente como ella necesita. Ahora, la unción del Espíritu, el poder del Espíritu, nos empujan a ayudar, a decir la verdad, a abrir nuevos caminos para la gente que está desesperada, que ya ha probado todo sin ningún resultado beneficioso. Hay uno en medio de la multitud. Está cercano a ti. Y fíjate que para este hombre fue una oportunidad única. No hubo otra. Fue el momento único para salvarse. Y lo aprovechó. Si crees, todo es posible. También el Señor dijo, para el que cree, nada es imposible. Nada. Nada incluye todo. ¿Cuál es tu necesidad? Hoy Jesús tiene respuesta. Nada es imposible para Jesucristo. Él puede responder a cada una de nuestras necesidades. Ahora, ese término imposible lo hemos fabricado los seres humanos. Es netamente humano. Es limitativo. Pero la fe conquista. La fe en Jesús abre nuevas posibilidades. Jesús dice lo contrario, nada es imposible. Y sin embargo, cuando hay un grupo que le cree y que se compromete en esa fe, Dios lo demuestra. Fíjese que ayer hubo 32 mujeres. No estaban todas las de la iglesia, pero hubo 32. Y fue estoy hablando del número, pero eso no es lo importante. Lo importante es la presencia de Dios que se manifestó. Entonces, uno dice un día sábado, frío, con una lista de enfermos interminables. Sin embargo, Dios mostró que para Él nada es imposible. Eso tenemos que acoplar a nuestra fe. Porque nuestra mente, nuestro lenguaje, muchas veces limita a Dios. Y Dios quiere hacer milagros grandes, pero lo limitamos porque no lo creemos. Fíjese qué interesante que en la Biblia encontramos que en el ministerio de Jesús, en Galilea, dos grandes ciudades. Nazaret, donde Jesús se formó como persona, y Capernaum, el año de popularidad de Jesús, de las grandes conversiones, de las multitudes, de los milagros. Ahora, ¿qué dicen los pasajes? Que Jesús en Nazaret hizo pocos milagros porque pocos creían en Él. Sin embargo, en Capernaum fue el pico alto de su ministerio, porque muchos creyeron en Él. La respuesta de Jesús tantas veces
es proporcional a nuestra fe depositada en Él, en sus recursos y en su palabra. Nada es imposible para Dios. Leía una frase que me impactó realmente, que Jesús puede hacer en la vida de una persona algo extraordinario, porque Jesús sabe cuál es la causa de su dolor. Si conocemos a la persona, tal vez tú y yo podemos conocer externamente, superficialmente, alguna de las razones. Pero Jesús conoce su corazón. Y solo Jesús puede calmar y transformar ese dolor en una experiencia de paz y de bendición. Porque Él es misericordioso. Y la persona misericordiosa aprende a colocarse los zapatos de otro para caminar con ellos. Entonces ahí aprendemos, si los zapatos del otro me aprietan, digo, qué incómodos que son, ahí puedo comprender al que sufre. Y Jesús se colocó en nuestro lugar en la cruz. Y Él aprendió cuáles son las cosas que nos causan dolor. Y Él tiene respuestas para cada uno de nosotros. Sí. Hay personas que conocerán a Jesús en medio de la multitud. La gran campaña. Pero hay personas que solo lo conocerán por tu testimonio, por tu palabra y por nuestras muestras de amor. Y recuerda, cuanto más damos al que necesita, más nos parecemos a Jesús. Cuanto más lo compartimos y somos testigos de Él, muchos serán libertados, muchos serán transformados y muchos se transformarán en hijos de Dios. Sí. Tú y yo somos el Cristo que la gente conoce. El Cristo que la gente conoce. Quiera Dios que en algunas experiencias sean multitudes y en otras un hombre, una mujer, un adolescente, un niño, un joven que conozca a Jesús, porque hemos tenido misericordia de ellos. Te animo a que en esta semana tú y yo podamos pensar en quién es ese uno o una con la que estamos vinculados y que necesita un encuentro de fe con Jesús. Tal vez aquí puede haber alguien que está necesitando un encuentro de fe con Jesús. Tal vez aquí puede haber alguien que está viviendo una crisis que otros desconocen. Dios te ama
Y Dios se acerca a tu asiento, a tu corazón, para bendecir tu vida, para traer perdón y una fe nueva, para quitar de ti todo aquello que te daña, para traer la esperanza de su perdón y de la eternidad. Sí, Dios nos ve a todos, pero Dios ve en particular a cada uno de nosotros. Te invito a cerrar tus ojos y a poder orar a Dios, hablar con Él. Tú necesitas a Jesús en tu corazón. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesucristo. Él es tu Dios, tu Salvador. Tú lo necesitas verdaderamente para comenzar una nueva etapa en tu vida. Yo te invito a que puedas hacer esta oración y puedas acercarte a Dios, hablándole. Dile a Jesús que está a tu lado: Señor Jesús, gracias por preocuparte por mí. Gracias por amarme. Señor Jesús, te invito a venir a mi corazón. Perdóname. Trae la esperanza a mi vida. Sálvame, Jesús. Sálvame. Y si hiciste esta oración, quiero acompañarte y orar por ti. Si hay alguien que la hizo por primera vez, te invito a que levante su mano y quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Bien, Señor, tu bendición sea sobre la multitud, pero también sea sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Quiero decirle que Dios le ama, que tenga lindos encuentros usted y yo con el Señor en esta próxima semana. Y que recuerde que Jesús conoce su dolor y que Jesús es aquel que lo puede sanar y que le ama profundamente. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida. Amén. Te esperamos los martes a las 20 horas en nuestra reunión de oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Busquemos su presencia, busquemos su rostro en nuestro momento de oración. Te esperamos los días martes, los días sábados aquí en nuestra reunión online, 20 horas. Y los domingos estamos aquí en nuestra iglesia. Sí, a las 19 horas. Te esperamos.